Hola amigos, bienvenidos a La Mirada Distante. Hace unos cuantos días ya subí la primera parte de este vídeo, una entrevista que le hicimos Raquel y yo para nuestro programa de radio, para nuestro podcast Tempus Fugit, a don Manuel Carballal, al que todos conocéis, y si no lo conocéis, ¿qué os voy a decir? ¿No? Es un investigador, un escritor, un divulgador que especializado en el mundo de las anomalías, ha escrito infinidad de libros. Esta entrevista gira en torno a su penúltima criatura, porque ya ha sacado un libro posterior a este, que por cierto, voy a aprovechar porque creo que lo tengo por aquí, o lo tenía por aquí. Sí. Este libro que acaba de salir también hace unas cuantas semanas y que por supuesto también intentaré entrevistarle cuando me lo lea, pero es que Manuel, no damos abasto contigo. Pero el libro en cuestión, el libro que nos ocupa, se titula Buscando a Dios desesperadamente, fenómenos místicos, milagros y espiritualidad. Hace unos cuantos días ya hablamos con él sobre la primera parte del libro y hoy, en esta segunda parte, vamos a hablar de cómo él, 30 años después de escribir esa primera parte, ya os comenté también en el vídeo anterior que si deberíais ver, aunque tampoco se puede ver independientemente de este, 30 años después de lo que escribió en ese libro que desapareció y que estuvo en el olvido durante 30 años hasta que reapareció casi milagrosamente, él mismo reflexiona sobre lo que escribió entonces y cómo piensa él ahora, el Manu de 50 y tantos años, de el Manu aquel de 20 y pocos que escribió aquel libro. Así que si os parece, vamos con él a ver qué nos cuenta, porque ya sabéis amigos, la historia nos impone, se cuestiona, se comprende y se observa. Bienvenidos a La Mirada Distante. Manu, volviendo un poco con el libro, aunque no lo hemos dejado en ningún momento, volvamos un poco al tema de los milagros, porque me fascina, por un lado, eso, ¿no? Que haya milagros en prácticamente todos lados, aunque tengan matices distintos, pero siguen siendo un poco lo mismo. Cuéntame si puedes, pero claro, la visión del Manu que escribió este libro hace 30 años no es la visión del Manu actual, ¿no? Supongo que muchos de los milagros que tú estudiaste, y algunos incluso durante tus viajes, te sorprenderían sobremanera, ¿no? Pero cuéntanos algunos de los que te parecieron entonces más sorprendentes. Vale, tengo que aclarar que el libro está dividido en dos bloques. En la primera parte se llama La cara de los milagros, que es realmente el libro que yo escribí y que envié a Germán de Argumosa. No sé si Germán, si leyese la segunda parte, que es la cara B, le iba a hacer mucha gracia, porque la cara B ya está escrita por el Manuel con el culo pelado, que ya ha dado varias veces la vuelta al mundo, que ya tiene más experiencia, más recorrido y un sentido crítico, ¿no? La cara es la de un buscador de Dios desesperadamente que se va por el mundo intentando demostrar la existencia de Dios y la existencia del alma. Y descubre que está guay, que en otras religiones se producían los mismos prodigios que en la suya, lo cual ya te obliga a abrir la mente, que es una frase muy importante para mí, te obliga a abrir la mente y a descubrir que en el fondo todos los hijos de Dios, seamos del color que seamos, hablemos la lengua que hablemos y seamos de la religión que seamos, somos esencialmente iguales. Pero somos iguales en lo bueno y en lo malo. Quiero decir, no somos mejores ni somos peores que los de otras religiones. Por eso, en esa cara A, yo enumero un montón de prodigios, de milagros que se dan, que son flipantes. Yo cuando descubrí, de verdad, los milagros en el judaísmo o en el budismo, o cuando llegué a la India por primera vez, que flipé, o a Nepal, y vi todo lo que pasa, lo que contaban que pasaba allí, es como lo que contaban que pasaba en mi contexto, en el judaísmo, ¿no? Tíos que levitaban, que tenían don de lenguas, bilocación, como el Padre Pío, o sea, todo, hasta estigmas, o sea, todo lo que tú puedas ver en el amplio abanico de los milagros católicos o cristianos, está en otras religiones. Y luego llega la cara B, que es cuando empiezas a investigar y a investigar y a investigar y te vas a la fuente y quieres comprobar y ya no te vale un relato piadoso, sino que quieres el hecho, no el relato. Que esto también es difícil de explicar. Una cosa es el relato, y vivimos en la era del relato, que nos cuentan cosas guays, y además compramos
aquellas que encajan con nuestros prejuicios. No queremos que nos cuenten cosas que nos desbarajusten un poco lo que ya tenemos claro, ¿no? Ese es el gran problema. Por eso la verdad nos hace libres, aunque nos joda la vida. Pero el problema es que la misma picaresca, no descubro nada si digo que, por ejemplo, a mí me parece un capítulo muy chulo, el de los estigmas, porque ahora ya tenemos más evidencias históricas, objetivas, de cómo era la muerte en cruz en la época del Imperio Romano. Porque crucificaban a tokiski, o sea, no paraban de crucificar, eran cientos y cientos de crucifixiones diarias en todo el imperio. Sorpresa para católicos superficiales, Jesús no fue el único crucificado de la historia. Todos los días se crucificaban a cientos de personas. Hasta la segunda mitad del siglo XX solo teníamos los historiadores, los investigadores del Jesús histórico, tenían textos, pero cuando llega la arqueología se une a esa búsqueda del Jesús histórico y luego llega la genética y luego llega la paleontología y tenemos muchas más herramientas. Y entonces empiezan a aparecer restos óseos de crucificados por primera vez en la historia. Ya tenemos entre 2 y 3 en Israel, otro se encontró en Italia, otro se encontró en el Reino Unido. Entonces ya tenemos la evidencia arqueológica, que no tiene nada que ver con la imaginería religiosa. Los estigmatizados, y yo he tenido el privilegio de haber conocido personalmente a muchos estigmatizados, yo he podido ver y tocar y oler, que es lo peor, porque huelen fatal, porque como no se los lavan, porque es una seña de identidad, claro, al final la sangre reseca tiene un pestazo, ¿no? Pero yo he conocido a Andrés Ballesteros, he conocido a Giorgio Bongiovanni, he conocido a Amparo Cuevas, he conocido a Carmen López, he conocido a la de Denia, que siempre se me olvida el nombre, he conocido igual una decena o una docena de estigmatizados. Y todos estaban mal. Todos los estigmatizados de la historia tienen los estigmas fuera de sitio. A Jesús no le crucificaron con un clavo atravesando el empeine del pie, que es lo que presentan todos. Se crucificaba. Y la síndrome también incluida dentro de esa representación de crucifixión. Perdón, que no te he escuchado bien. La síndrome también claro, se hizo basándose en eso. Es un tema muy chulo, porque los únicos en el mundo mundial que defienden no, es que a Jesús no se le crucificó por las palmas, sino por las muñecas. Esos solo son los defensores de la síndrome de Turín, y es falso. Y la prueba está en que todos los años en México y en Filipinas se crucifica a gente por las palmas. Esto es así. O sea, se puede, claro, porque le sujetan con una cinta de cuero o con una cuerda, ya está, claro que se puede. Solamente los defensores de la síndrome argumentan eso, y además en los únicos restos de una mano, porque lo que se ha encontrado sobre todo son pies. Por eso sabemos que crucificaban con un solo clavo atravesando los 2 talones. Se han hecho un montón de trabajos ya científicos en Israel sobre eso. Y hay uno en que aparece una mano y el clavo entraba por los huesos debajo del meñique, no por la palma ni por la muñeca, como dicen los defensores de la síndrome. Y te digo más, el único estigmatizado que yo he conocido que se hacía, porque todos son falsos, incluso los auténticos son falsos. Y esto igual no se entiende muy bien. De todos los estigmatizados que yo he conocido, repito, si el estigma te sale en el empeine, no es acorde con cómo era la crucifixión romana, porque la crucifixión era lo más despreciable que había, era algo que se reservaba para los que no tenían la ciudadanía romana, sobre todo para los independentistas, para los terroristas, para los sediciosos, que es por lo que matan a Jesús de Nazaret, por ser un indepe sedicioso que estaba contra el imperio, esa es la causa de la muerte, la justificación de la muerte, y se gastaban los menos clavos posible, y además los clavos normalmente los recuperaban, por eso la mayoría de los restos óseos que se han encontrado de crucificados tienen el agujero pero no mantienen el clavo, porque además también existía la superstición de que esos clavos tenían poderes mágicos, tenían poderes curativos, y todos esos estigmatizados que yo he conocido, salvo 1 o 2, todo el mundo conoce a Jolín, el Papa Clemente del Palmar de Troya,
Los estigmas del Papa Clemente eran espectaculares. El tío sangraba como un cerdo cada vez que se metía un tajo. Pero todo el mundo, vamos, no creo que nadie dude de que el Palmar de Troya es un fraude y que el Papa Clemente era un fraude. Antonia Álvarez se hizo millonaria con sus estigmas en Denia, sacó millones y fue condenada. A Andrés Ballesteros, que es el único estigmatizado que yo he conocido, que se hacía las heridas en la muñeca precisamente por lo que has dicho, Raquel, por la sábana santa, porque él quería poder decir, no, el único estigmatizado auténtico soy yo, porque yo tengo las heridas donde las tenía el Jesús de verdad de la sábana santa. Y a ese tío lo metimos en la cárcel, conseguimos demostrar que era un fraude que le costó la vida a varias personas, y a Andrés Ballesteros lo metimos en prisión, acabó en la cárcel. Y como estos muchos más. Pero cuando digo que incluso los auténticos son falsos, es porque la estigmatización, en el caso de que no sea un fraude, es un proceso de dermografía, que también existe en el Islam, pero muchísimo más que en el cristianismo, que también existe en el budismo, en el hinduismo. La única estigmatizada que yo he conocido que se acercaba a la crucifixión real era una hindú en la India, una tía que no los dos, bueno, pero por lo menos uno de los estigmas que tenía en los pies le salía en el talón. Eso es lo más parecido que yo he encontrado a un estigmatizado que coincidiese con la historia real de la crucifixión romana. Es un tema muy chulo, ¿eh? Un tema chulísimo, un tema chulísimo. Manu, a ver, dentro de esto del lado oscuro de los milagros, hay dos subcapítulos que a mí me han llamado especialmente la atención y creo que merecen, por lo menos que hagas un pequeño resumen, porque me parece que es muy llamativo. Yo creo que a la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, le va a gustar y así vamos a conseguir que apuesten por tu libro, insisto, que es el objetivo final, buscando a Dios desesperadamente. Por un lado, es eso de que los antropólogos también mienten. ¿Cómo que mienten los antropólogos? Y luego, por otro lado, el uso geopolítico de los milagros. Eso es algo que me llama mucho la atención, tal por lo que cuentas en el libro. ¿Cómo se pueden utilizar los milagros geopolíticamente? Cuéntame, ¿por qué mienten los antropólogos y cómo que el uso geopolítico de los milagros? Bueno, hay un capítulo que muy chulo, a mí siempre me fascinó. Es una disciplina que se llama la paraantropología. Los antropólogos esencialmente hacen trabajo de campo y los grandes nombres de la historia de la antropología se han hecho grandes nombres porque se han ido a vivir durante meses, algunos incluso durante años, a comunidades que querían estudiar. Y es la imagen típica que tenemos de ese concepto de la observación participante, cuando un antropólogo occidental se va a vivir 6 meses con los Yanomami, o con los Yanomamis, o con los jíbaros, o con los Tuareg, y convive con ellos y relata sus costumbres y también sus milagros. Pero lo bonito de ese tema, que es una disciplina que nació en Estados Unidos hacia los años 60 o 70, cuando la Asociación Americana de Antropología, que pertenecía a la Asociación Americana del Avance de las Ciencias, se encuentra con que la parapsicología es reconocida por la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias. Entra con un epígrafe y ahí convive con otras, esto fue en los años 60 o 70, con otras disciplinas académicas. Entra a la universidad, tenemos los laboratorios de parapsicología en la Universidad de Duke. Aquí en España ocurrió lo mismo un poco más tarde, en el año 73, es cuando precisamente Germán de Argumosa empieza a dar clases de parapsicología en la Universidad Autónoma, luego ya llega la Ramos Pereira y los estudios de parapsicología a la Complutense, luego se monta el primer laboratorio en la Politécnica. O sea, que esto no le suene tan raro a nadie. La parapsicología es ciencia y por eso entra en la comunidad científica. Y entonces algunos antropólogos que habían visto cosas muy raras cuando convivían con esas comunidades se pusieron en contacto con sus colegas parapsicólogos, se fusionaron en una asociación, que es la Asociación de Paraantropología. Y ahí, y es brutal, tienen una revista, una publicación que es una pasada, porque son papers académicos que hablan de fenómenos aparentemente sobrenaturales, testimoniados por catedráticos, por profesores, por doctores de antropología que han estado en esas comunidades. En ese capítulo hago una recopilación de los que más me han llamado la atención, especialmente
los más heavies, porque que un antropólogo esté en una comunidad y vea una curación que parece sobrenatural, bueno, una curación puede ser psicosomática, puede ser por algún tipo de fármaco natural que se haya suministrado, en fin. Pero claro, luego ya te cuentan que han visto casos de telepatía o de clarividencia. Alguien les ha explicado algo que nadie más podía saber, un chamán, un brujo, un hechicero. Luego ya damos un paso más cuando constatan, incluso en vídeo, eso es un tema muy potente, la levitación es uno de los fenómenos más atribuidos a los santos. San José de Cupertino, solo San José de Cupertino tiene 70 levitaciones acreditadas en su proceso de beatificación, 70, una de ellas ante el Papa de Roma, no está mal. Pero la levitación existe en todas, el relato, el testimonio de un monje budista que levita, o de un yogi hindú, o de un rabino judío, o de un imán musulmán. Pero yo solo he conseguido 2 documentos gráficos, 2 pruebas en vídeo de una levitación en los tiempos contemporáneos. Una es un monje en Nepal y otra es precisamente un hechicero, un chamán en África, que además posiblemente hizo esa levitación delante de los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, que también te peta el cerebro. Ese caso es para que te explote la cabeza. A mí me gusta mucho. Pero voy más allá, porque lo más flipante de todo es cuando son esos antropólogos que están haciendo trabajo de campo los que relatan la madre de todos los milagros, la resurrección de los muertos. No hay nada más espectacular. La resurrección de los muertos, en el caso de la Biblia, atribuidos a Jesús, tenemos 3 casos documentados en el Nuevo Testamento, además del de Lázaro, hay otros más. El Corán está petado de resurrecciones de muertos por parte del profeta Mahoma, hasta los Sikh, los Sikh, esos que van con esa barba tan grande y el turbante, que es la 5ª religión más mayoritaria del mundo, y los conocemos muy poco. Aquí en España tienen en Barcelona un centro que es una maravilla, yo le recomiendo a todo el mundo, el Templo Sikh de Barcelona. En los textos de los Sikh hay resurrecciones de muertos. O sea, joder, es que bueno, en el caso del budismo, de Gautama, y en los tiempos contemporáneos, cuando yo me he encontrado, bueno, yo conocí a uno en el caso de Sai Baba, que es un tema al que le dediqué mucho tiempo y al que le dedico un epígrafe muy especial, porque el caso es muy potente al final de Buscando a Dios desesperadamente. Yo estuve en Nepal, en Katmandú, en lo que llaman la Casa de los Milagros, que cuando llegas tienes el certificado de defunción de la dueña de la casa a la que resucitó Sai Baba. Claro, que esto lo diga yo no tiene ningún valor, pero que alguno de los antropólogos más prestigiosos de la historia de la antropología académica aseguren que, estando en esas comunidades primitivas, han visto cómo resucitaban a un muerto, claro, eso te rompe todos tus esquemas judio-cristianos, porque la fuente es muy valiosa a nivel académico. ¿Por qué digo que mienten? ¿Están cualificados para evaluar eso? Claro, mira, yo soy muy bestia con eso, a lo mejor, igual que te he dicho lo de la autora de Los Creyentes, que me parece un tratamiento superficial, como el tratamiento superficial que está haciendo la NASA, que está haciendo el Pentágono, la Academia de Ciencias Francesa, porque no son ufólogos. De ovnis, del fenómeno ovni, puede hablar José Antonio Caravaca. No puede hablar el vicepresidente de Estados Unidos, que es un evangélico convertido al cristianismo, que cree que los ovnis son diablos. Es el vicepresidente de los Estados Unidos, la mano derecha de Donald Trump. Tiene más poder que nadie, pero de ovnis sabe lo mismo que yo de fútbol. No tiene ni puta idea. Quien sabe de ovnis son los ufólogos, los investigadores de verdad. Quien sabe de prodigios y de fenómenos paranormales son los investigadores de fenómenos paranormales. Y de la misma forma que yo soy muy crítico, y es un ejemplo que todo el mundo va a entender, porque he reinvestigado sus casos, porque he conocido personalmente a algunos de sus sujetos, a Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg era un gran científico, era un científico muy audaz, era muy valiente por meterse en estos derroteros, pero no sabía nada de ilusionismo, no tenía experiencia en la parapsicología. Y claro, entonces es muy fácil que lo des todo por sobrenatural. Y ya para terminar, y en el caso de la antropología,
Es muy fácil que te llega un tío como Carlos Castaneda y vas y le das un doctorado en antropología cuando todo lo que contaba era falso. Eso es. Pero yo iba a decir luego también en referente a toda esta última intervención que ha hecho, no solo te rompe la cabeza, perdón, el hecho de las resurrecciones, ¿no? El tema de resurrecciones, sino cómo la parapsicología hasta hace muy poquito, de pronto, o sea, la parapsicología no, la ciencia te viene a hablar de casos del efecto Lázaro, por ejemplo, ¿no? Cosas antes desconocidas, o incluso esto que nunca es el término de los que son, los que aparentemente están muertos, pero no, catalepsia. La catalepsia. Y luego también había otro fenómeno, si ese rompe la cabeza, o sea, te explota la cabeza con el tema de las resurrecciones, está también el tema que también comenta en tu libro, que yo cuando investigué sobre esta mujer también me pareció fascinante, Alessandra David Neal, con el tema de los tulpas en el budismo y las creaciones de ese tipo de egregores, ¿no? Las materializaciones. Vale, eso es brutal también, pero brutalísimo. Que es cierto que ella en su última fase, incluso ella misma intentando dar una explicación a lo que ella, porque es que ella misma creó un tulpa, ¿no? Y tuvo que, vamos a decir, deconstruirlo como a lo Adrià, pues esta mujer también incluso llegó a decir que no sabe realmente si su experiencia es fruto de ¿no? el haber estado allí, de estar imbuida en ese mundo budista, ¿no? del tema de los lamas y eso, como poniendo un poco en cuestión lo que realmente le pasó, ¿no? Es brutal. Claro, también. Ahora tenemos más información y más herramientas que nunca antes en la historia, pero ojo, eso significa que nuestros hijos o nuestros nietos van a tener infinitamente más información y más herramientas. Pero no podemos ponernos en su lugar, porque eso sería viajar al futuro. Así que con la información que tenemos podemos reinterpretar fenómenos del pasado, narrativos del pasado, y se están sacando conclusiones súper chulas, porque se están descubriendo nuevos fenómenos físicos, químicos, biológicos, que han existido siempre, porque siempre existieron. El efecto Lázaro ha existido siempre, no es algo que dependa de la telefonía móvil. Siempre ha habido casos de resucitaciones. Lo que pasa es que hasta que no existían servicios de emergencias como el 112, en los que los mismos sanitarios o los mismos médicos que van en la ambulancia, en mis tiempos no había esa tecnología en las ambulancias, por ejemplo. Ahora te va un médico y te lleva estos aparatos para hacer la reanimación cardiopulmonar, te lleva electros. Y ahora puede diagnosticar una muerte clínica mucho antes. Entonces, ¿qué pasa? Como esta tecnología existe ahora, y los hospitales tienen tecnologías mucho más sofisticadas ahora que en los años 50 o con los años 20 del siglo pasado, descubrieron que había casos de fallecimiento. Este tío está muerto, te lo está diciendo el médico, le ha puesto el electrocefalógrafo, no hay constantes vitales, ha palmado, es un cadáver, muerto de toda mortitud, está muerto, se acabó, certifica la muerte. Y al cabo de unas horas el tío vuelve a la vida. Claro, la primera vez que ocurrió eso, probablemente pensaron, bueno, a ver, el médico metió la pata y el aparato estaba estropeado. Volvió a pasar. Se empezaron a hacer referencias en los primeros papers, hace muy poquitos años, y al final se descubrió que había un fenómeno universal que ocurría en distintas partes del mundo, en que médicos contrastaban cómo un paciente que había muerto, que había fallecido, volvía a la vida, y aquí no hay gurús, ni medios, ni chamanes, ni mesías, era algo natural. Y así se diagnosticó lo que ahora se llama el efecto Lázaro, que ya tiene un montón de casos contrastados en todo el mundo y que está recogido en papers académicos, ¿no? Claro, esto habrá existido siempre, esas resurrecciones espontáneas, pero que son una entre X millones. Es un fenómeno absolutamente anómalo. ¿Podría explicar alguno de esos casos que presenciaron algunos antropólogos? Probablemente sí, quizás, no lo sabemos. Yo creo que es más fácil acudir a la picaresca, al engaño
premeditado para sorprender al hombre blanco que está asistiendo a un determinado funeral, y ya verás cómo ahora va a flipar aquí el blanquito y a lo mejor le sacamos unos dólares. Yo tiendo a pensar, me he hecho un poco malo con el tiempo y tiendo a pensar que la cosa va un poco más por ahí, ¿no? Sí, a ver, tiene todo sentido porque ya sabemos que existen determinadas sustancias que inducen un estado muy parecido al de la muerte y que se utilizan en rituales de muerte, Iniciática, de muerte ¿no? iniciática y de renacimiento iniciático también, ¿no? O sea, que tiene todo Oye, sentido. déjame decirte que no menospreciemos, por favor, a los negritos africanos o a Claro. los chinitos amarillos, porque pueden tener unos conocimientos. Para mí es alucinante el tema del vudú, del putré, por ejemplo, el polvo zombie, que es algo que en los viajes que yo he hecho a Haití he podido estudiar y además tengo las pruebas irrefutables de que eso existe. Y en realidad es un potente anestésico que hace que baje el ritmo cardiorrespiratorio hasta tal punto que se diagnostica la muerte, y como Haití además por el calor, el clima tropical que tiene, se les entierra enseguida, no tiene que durar demasiado ni siquiera ese anestésico. Que además produce lesiones cerebrales porque es un veneno muy potente, y luego ahí sí se generan los zombies, que existen, que es real. Hay otro ejemplo que a mí me flipó en África, la picadura de la mamba negra. Fíjate qué ejemplo más bueno. La mamba negra es la serpiente más venenosa que hay. Si te pica una mamba negra, date por jodido. Y los misioneros cristianos y los antropólogos que hacían investigaciones de campo en comunidades que convivían con la mamba negra empezaron a documentar un extraño ritual de resurrección que consistía en que cuando la mamba picaba a un campesino, este acudía corriendo al chamán, al brujo, el brujo cavaba una fosa en la tierra, metía unas raíces y unas hojas de unas plantas muy determinadas, colocaba a la persona que ya había entrado en un estado cataléptico, por lo cual pensaban que había muerto, pero todavía no se había muerto, lo volvían a cubrir con más plantas, quemaban, hacían una hoguera, metían las brasas para que esas plantas exudasen su sustancia y entrase a través de la epidermis del sujeto, y al cabo de unos minutos de esa especie de fosa, de tumba, se levantaba, resucitaba el supuesto muerto, que nunca había estado muerto, pero a ojos de los observadores, el relato que ellos harán después es que el brujo había resucitado a esa persona que había muerto por picadura de mamba negra, cuando lo que había hecho era generar el antídoto que estaba en esas hojas y que salía. Y estos son generaciones y generaciones de ensayo-error, ensayo-error. No han hecho un curso de chamanismo por el CCC, son conocimientos que pasan de padres a hijos durante generaciones de miles de años. Qué bueno. ¿Cómo se nota que somos de una generación cuando dices de lo de los cursos de la CCC? Y Manu, a ver, antes de dar, ya para ir terminando, antes de irnos a hablar un poco del Jesús histórico. Ya vamos a terminar, que tengo un montón de preguntas más. Ya vamos a terminar y ya nos hemos pasado tela del tiempo, pero bueno, ya que estamos. Manu, lo que te decía, del uso geopolítico de los milagros, que esto me parece muy interesante y además muy demoledor también. Cuéntame un poco sobre esto. Sí, antes que lo dejé en el aire, lo de Alessandra de Vinil, que es muy importante. Alessandra de Vinil era una Lara Croft de la vida real, una superheroína con más pelotas que el caballo de Espartero, que se enamoró de la cultura asiática y ella se iba a... Ella sí estuvo en el Himalaya y en el Nepal, no como el otro cantamañanas, ¿cómo se llamaba? El británico este que escribió un montón de libros, que decía que era Longsan Rampa. Longsan Rampa, que tiene un monumento en Rusia, tío, que le hicieron un monumento a Longsan Rampa, cuando es un Daniken, es un vendemotos. Pero no, Alessandra de Vinil no, Alessandra de Vinil, siendo una mujer, se iba sola durante años a investigar. Es la época, también hay que entenderlo, en que nace la teosofía de Madame Blavatsky, de Annie Besant, ese intento de unir, la India se convierte en una colonia británica, entonces hubo muchos occidentales, pues la misma Blavatsky, Aleister Crowley, que se iban a la India buscando la espiritualidad, buscando la verdad, ¿no? Y Alessandra de Vinil hizo un trabajo antropológico brutal, pasó mucho tiempo, además tenía que ir con un revólver escondido, vestida de tío, disfrazada de tío, bueno, hizo una investigación brutal.
se pasó mucho tiempo en una lamasería en Nepal, en unas condiciones infrahumanas, comiendo muy poco, sometiéndose a unas pruebas físicas muy duras, y cuando ella volvió, se encontró con toda esa teosofía que intentaba hacer lo que un amigo mío llamaba terrorismo, o sea, terrorismo teológico, mezclar los conceptos de todas las religiones como si todo fuese lo mismo, como si no hubiese unos marcadores culturales, lingüísticos, geológicos, históricos, geográficos, hasta de alimentación, que es lo que va condicionando la historia de las distintas religiones. Y cuando le hablaban de los golem, del judaísmo, de esas criaturas, empezaba la parapsicología, también el ectoplasma, pues a ella se le ocurrió contar que, hombre, estando allí encerrada, en medio muerta de hambre, en esa lamasería, le hablaban de los dobles que podían crear los lamas a través de la meditación, y ella juraría que había un lama regordete, así, con cara de buena persona, que ella llegó a la conclusión de que lo había creado ella con sus sesiones de meditación, que son tremendas, que son durísimas en Tíbet, y aquello se le fue de las manos, se convirtió en la leyenda del tulpa, que no está documentada, porque claro, ahora estamos en el 2026, hay un montón de tibetólogos que se han pasado años en el Tíbet recogiendo las tradiciones tibetanas, y no existen los tulpas en la tradición tibetana. Eso es algo que generó Alessandra de Vinil, que ya al final de su vida dijo, bueno, pues a ver, vale, como Jordán Peña al final, ¿no? Bueno, que a lo mejor me lo inventé un poquito. Y no importa que reconozca, igual que no importa que Jordán Peña diga, bueno, a ver, que lo de humo lo hice yo, sigue habiendo miles de personas en todo el mundo que creen en humo, y sigue habiendo miles de personas en todo el mundo que creen en los tulpas. Y como esto es un ejemplo muy bueno del poder de las creencias, a lo largo de toda la historia, el poder político y geopolítico y geoestratégico se ha dado cuenta de eso, y desde los antiguos romanos, que llegaron a acuñar cuando murió Julio César, dio la casualidad que coincidió con el paso del cometa Halley, se llegaron a acuñar monedas con el cometa Halley, porque si aparece ese cuerpo milagroso en el cielo, eso es un duelo, una referencia al poder del César, y aquí hay un libro maravilloso de Ángel Arroyo, que es un historiador de Guadalajara, que ha recogido todos estos milagros antiguos y modernos en la provincia de Guadalajara, y él documenta varios de esos milagros, que por eso os decía al principio que los meteorólogos son muy buenos para eliminar ruido de fondo. Hay un montón de fenómenos que han existido siempre, como los cometas, los meteoroides, los asteroides, los eclipses solares o los eclipses lunares, que los políticos más inteligentes supieron utilizar como confirmación de que estaban tocados por la mano de Dios, apropiándose de esos fenómenos, que en este caso ni siquiera son milagrosos, son fenómenos naturales, para autoproclamarse, mirar cómo Dios está hablando a través de mí, porque se manifiesta en los cielos, legitimando mi poder. Yo creo que es un capítulo muy alucinante. Ahora lo estamos viviendo con Donald Trump. Cambio un momento de libro. Yo creo que una de las cosas más alucinantes de OVNIs, los testigos perfectos, es el capítulo que dedico a la política. Creo que va a ser muy sorprendente, y lo estamos viviendo estos días con la desclasificación de Donald Trump. Yo encuentro un informe que hicieron dos politólogos, los dos doctores en ciencias políticas de México, analizando la primera campaña electoral de Donald Trump, y descubrieron, y en el libro están las gráficas, todas las estadísticas, cómo Trump ganaba en los estados de Estados Unidos más receptivos a las teorías de la conspiración, especialmente al fenómeno OVNI. Se pusieron en contacto con la MUFON para hacer un estudio global a nivel de Estados Unidos de los estados en los que se habían reportado más avistamientos de OVNIs y los estados en los que ganaba Donald Trump. Y eran los mismos. Y ahí está la evidencia estadística, es brutal. Con lo cual
A Trump le dieron una idea cojonuda y en toda su candidatura para la segunda legislatura llegó su gabinete de campaña, llegó a comercializar camisetas, llaveros, y yo compré alguno, todavía están en Amazon, Donald Trump es el amigo de los extraterrestres quieren a Donald Trump, vota a Donald Trump para saber la verdad, y ha hecho un uso maravilloso y magistral del tema OVNI, lo estamos viendo, que le ha llevado por segunda vez a la Casa Blanca. Joder, si es que lo tenemos delante. Sí, y en lo que es actual, no es basarnos en cosas pasadas, como has dicho, de Julio César, incluso también en el avistamiento del cometa Halley cuando el Imperio Otomano toma la ciudad de Constantinopla. Imaginar, ¿no? El fundamento divino de esa conquista, ¿no? O de esa conquista de esa ciudad, esa capital de Bizancio, ¿no? Brutal. Yo también ahora voy a ir por otro derrotero. Quiero preguntarte mucho porque en cuanto a tu búsqueda personal sobre ese Jesús histórico y tu relación con un exégeta de pro, al que todos, ¿no? Incluso Óscar o tú, así, consideráis como, pues, es que son realmente personas sabias como puede ser Antonio Piñero, ¿no? Y ante tu pregunta sobre qué te aconsejaba, ¿no? Como al creyente o a ti como creyente, el que quisiese conocer la realidad histórica de Jesús es brutal, la respuesta que te da es brutal. Pero además, yo también quiero... Pero di la respuesta. Ah, bueno, que la diga Manu. Vale, venga. Y además la última vez que vimos en persona a Antonio Piñero, en un congreso en Valencia. Esto fue muy guay, esto te va a gustar mucho más. En el que coincidió Óscar en una mesa redonda sobre el Jesús histórico, Óscar con Antonio Piñero, y también estaba en debate Jesús Callejo, ¿vale? Pero el debate principal entre ellos dos, el que se produjo entre Óscar y Antonio Piñero, y realmente luego, también fuera de congreso, un ilusionista hizo un número ante todos los que estábamos allí. Un número, lo cuento brevemente, cenando. Que consistía básicamente en barajar una baraja de cartas y darle la vuelta, y Antonio Piñero se tenía que encargar de ir sacando una en una, y él desde lejos tenía que ir adivinando una por una todas las cartas que iban a salir. Sí, ¿vale? En efecto, claro, lo hizo. Y Antonio, imagínate la cara de Antonio Piñero flipando. Claro, su cara. Con que el ilusionista haciendo el juego. Claro, eso y otros juegos más que hizo, que la cara de Antonio Piñero fue cambiando cada vez a más, como quedándose muy pillado. Y recuerdo eso, la pregunta que se acerca a Óscar y le dice: Óscar, ¿realmente Jesús pudo hacer trucos de ilusionismo ante sus fieles para demostrar curaciones o los milagros que se le atribuyen? Recuerdo, claro, la respuesta de Óscar dice: pues claro, Antonio. Claro, la acabas de ver, te la acabas de hacer tú. Imagínate lo que pudo hacer un tipo hace 2000 años. Eso, pues en Palestina. Ahí lo lanzo. ¿Qué te respondió Antonio Piñero ante tu pregunta? ¿Qué debería hacer ante un creyente que buscara la realidad histórica de Jesús? Se resume en una palabra: corre. Podría cantar, ¿no? Corre, insensatos. Insensato, ni se te ocurra. A mí con la búsqueda de Jesús histórico me pasó una cosa muy chula, porque yo conocí a Piñero allá por los 80, muy prontito, y luego tenía otro referente, ya en los 90, cuando fui por primera vez a Tierra Santa, que era el padre John Solana. Los tenía ahí dos buenos pesos pesados, ¿no?, para ayudarme en mi búsqueda de Jesús, que era John Solana, era el director del Centro Notre Dame de Jerusalén, que es digamos que es un albergue, una hospedería para peregrinos católicos. Obviamente, en Jerusalén hay muchísima peregrinación, no solo cristiana, hay mucha peregrinación islámica también, porque la mezquita de la Roca, que es la más sagrada, fíjate, esto lo sabe poca gente, durante mucho tiempo, en vez de rezar orientados hacia la Meca, el Salah se hacía orientados a Palestina, orientados precisamente a esa mezquita, la mezquita de la Roca, porque es la mezquita desde la que el profeta Mahoma hizo su viaje a la luna en un caballo alado, en un ovni, ¿no? Fue a los cielos. Y hay mucha peregrinación, sobre todo en Semana Santa, es una locura.
porque peregrinan católicos, ortodoxos, musulmanes, es un sin Dios, nunca mejor dicho, Jerusalén. Pero a mí me molaba mucho ese sitio porque el padre Solana, que luego se terminó yéndose a Magdala, a la ciudad de María Magdalena, está llevando allí ahora una misión muy interesante. Digamos que tenía un enchufe muy guay en Jerusalén. Y luego aquí, el que me pegaba un repaso y cada vez que hablaba con él me destrozaba, me hacía fosfatina, era Antonio Piñero. Yo volvía de Jerusalén entusiasmado, oye, que he estado en Tierra Santa, que he estado en el lugar de la aparición de no sé qué, nada. Todos esos son relatos posteriores, eso es fabulario. No me jodas, Antonio, por favor, que encima terminó convirtiéndose en paisano mío. Porque sabes que, aunque él es de la tierra de Rocío Jurado, ahora vive en la provincia de Pontevedra, en Galicia. Sí, en Bayona, de hecho, sí. En Bayona. De hecho, la última vez que estuve con él, a David Cuevas casi le sale el páncreas por la boca, porque nos ocurre entrevistarle en el barco, y el tío, cabrón, nos saca alta mar. Aquello empieza... A nosotros nos llevó hasta Islas Cíes en su barco. Sí. Es una pasada. Pues sí, lo que me dijo, y tenía toda la razón, es que si eres una persona de fe, no busques la realidad histórica, porque vas a perder la fe. Así de simple. Y esto se podría aplicar, a todas las religiones y diría más, a todo el ámbito de lo paranormal. Si tú eres una persona que cree en la vida después de la muerte, que cree en los espíritus, que cree en la Ouija, no busques la verdad de lo paranormal. Si tú eres una persona que cree, que tiene claro que vienen extraterrestres en naves de chapa, con turbinas, con un tren de aterrizaje hidráulico, una escalerilla, que abducen a la gente y tal, no busques la verdad del fenómeno OVNI, porque no es compatible. Pero yo te diría más, es que esto se puede aplicar a la política. O sea, si tú eres alguien que cree en el Partido Socialista o en Vox o que cree en el PP y el tuyo es el bueno y los demás son los malos, no intentes conocer la realidad de la política, porque está resumida en una conversación del caso Naseiro, que nadie se acuerda de esto. Naseiro fue el que llevaba las finanzas del PP antes de Bárcenas. Hubo un escándalo tremendo que luego se sepultó todo en Valencia, la Comunidad Valenciana, en los años guays de la Comunidad Valenciana, y se grabó una conversación entre el que había sido ministro de Aznar, Acebes, y el director de Canal Nou, que lo decía muy claro, tío, yo también estoy en política para forrarme. Esa es la esencia, se acabó. Pero tú también puedes estar en religión para forrarte. Porque claro, lo que tú mencionabas en tu libro, Óscar, es verdad, y ahora están saliendo más estudios al respecto. Hay una frase que a mí me atormentó mucho tiempo de Sigmund Freud, que el fundador del psicoanálisis, que él decía que Dios no creó al hombre. El hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Eso era una conclusión teórica, pero con los últimos estudios que se han hecho en el ámbito de la antropología y de la sociología, se ha descubierto que los grandes monoteísmos, las grandes religiones, surgen estructuradas no el sentimiento, no el anhelo, no la inquietud humana lícita por si existe algo más después de la muerte o por si existe algo superior, sino los organismos jerárquicos de la religión. Surgen cuando se establecen, cuando las primeras comunidades humanas dejan de ser nómadas y agrícolas y se convierten en organizaciones sedentarias, nace la ganadería y hay que establecer unas normas para la convivencia social. Es lo que en criminología se llama el derecho natural de Garófano. O sea, hay cosas que no las tiene que decir Dios. Si vas a vivir en comunidad, robar está mal, violar está mal, matar está mal. Los preceptos religiosos, los mandamientos, desde el Código de Hammurabi, los mandamientos religiosos son muy coherentes porque son los mismos que se necesita para cualquier convivencia en sociedad. No hace falta que te lo diga Dios, te lo dice cualquiera con 2 dedos de frente. Ahora bien, si el primer mandamiento es que ames a Dios sobre todas las cosas y quien va a regir ese amor a Dios es una jerarquía de sacerdotes, de rabinos, de imames, de monjes, que son los que se declaran intermediarios y por lo tanto los que tienen el poder, ahí es donde nacen los problemas, pero el nacimiento de las religiones y sus preceptos en el fondo son muy lógicos y muy razonables.
Y eso también es una forma de utilizar desde la política y desde el poder los milagros y las creencias religiosas. En fin, Manu, ahora sí, ya que casi que nos quedamos sin tiempo, pero a ver, cómo no, me gustaría hablar contigo brevemente sobre el Jesús histórico. A ver, a mí me gusta mucho decir, cuando doy alguna charla o cuando, que si todos mis libros suelo insistir en eso, en que al final todos los que somos o nos dedicamos a intentar escudriñar en torno a las escrituras para averiguar quién pudo ser realmente Jesús, al final cada uno tenemos nuestro, como decían los Depeche Mode, nuestro personal Jesus. Es decir, cada uno tiene su propio Jesús personal. Yo creo que, aunque podamos estar de acuerdo en muchas cosas, casi todos creemos hemos llegado a la conclusión más o menos abierta de quién pudo ser Jesús, ¿no? Así que te hago una pregunta que es difícil, pero para ti, ¿quién pudo ser realmente Jesús de Nazaret? Yo creo que ya no hay ningún misterio, ¿eh? Yo creo que todos lo tenemos clarísimo. Tú puedes sentir más o menos empatía o afinidad, pero yo creo que a fecha de hoy está muy claro que Jesús de Nazaret primero existió, es un personaje real, aunque de vez en cuando, hace un par de años todavía se publicó en Francia uno que decía que no, que era un constructo y tal, no. Creo que ya todos estamos de acuerdo en que Jesús de Nazaret, Saulo de Tarso, Poncio Pilato son personajes históricos, no por lo que nos han contado, ni siquiera por las referencias en los textos no cristianos, de historiadores romanos o griegos que aluden a ellos, sino porque ya están apareciendo evidencias arqueológicas, que eso es lo bueno, que no tenían los investigadores del siglo XX o del siglo XIX y que tenemos nosotros, evidencias concretas. Y creo que con todas las evidencias y toda la información que tenemos hoy y el trabajo de esas 3 generaciones de buscadores de Jesús histórico, sabemos que Jesús existió, que nació en Nazaret, no nació en Belén. Es normal que se dudase de la existencia de Nazaret en su época, hasta que empezaron las excavaciones arqueológicas, porque era tan pequeñita que no aparecía referenciada en los textos romanos, entonces es normal que hubiese escepticismo y que se prefiriese aceptar la máxima evangélica de que nació en Belén, porque en Belén es donde tenía que nacer el Mesías, pero no nació en Belén. No, Jesús no nació en Belén. Si se le llamaba el nazareno, coño, es como si se le llamaba el catalán. ¿Por qué se llama el catalán? Coño, porque nació en Cataluña, obviamente, ¿no? Claro. Y era un tipo que probablemente tuvo su propia epifanía, igual que Saulo de Tarso. Sabemos, porque además solo hay que ver los nombres de los hermanos de Jesús, hermanos carnales, los 4 que conocemos masculinos, quizá un quinto, y mínimo las 2 hermanas, que venía de una familia tradicionalísima, judía, todos llevan nombres de patriarcas, por lo tanto probablemente recibió una educación muy conservadora, lógico, en el judaísmo más tradicional. Probablemente cuando conoce a Juan el Bautista, que era, como Saulo de Tarso, de estos tipos súper carismáticos, una fuerza de la naturaleza. Yo estoy enamorado de San Pablo, pero Juan el Bautista tampoco le va muy a la saga. Sí. Descubre una nueva visión del judaísmo más apocalíptico a través de Juan el Bautista. Juan muere por ese fervor, es decapitado. De hecho, hay varios lugares donde está supuestamente su cabeza. Yo he conocido un par de ellos. Y toma el relevo con muchos de los que eran discípulos del Bautista, entran en ese primer grupo de los 12 apóstoles, y a partir de ahí empieza a predicar la independencia. Se convierte en un indepe que se enfrenta al poder del Imperio Romano, pero argumentando que ya es inminente, que yo no entiendo cómo todavía hoy alguien habla del Apocalipsis. En el Apocalipsis se habla de 42 meses. Se da una cifra súper concreta, tío, que nos quedan 2 años y medio y ya está, y se acabó. Y eso también nos hace entender esa pasión kamikaze de Jesús, porque esta generación verá la llegada del reino de mi Padre, esto va a pasar ya, se apuesta su vida y la pierde en Jerusalén. Antes de eso viaja por diferentes partes de Israel, escapándose de la policía como si fueran una banda de delincuentes. Por eso siempre van a pueblos pequeños, no van a grandes ciudades hasta de Jerusalén.
Y todo está muy claro, yo creo que todo está muy claro. Quizá lo más sorprendente para mí de todo es cómo un tipo que nunca conoció a Jesús, que además se dedicaba a perseguirlo, de repente tiene su propia epifanía, una epifanía ovni, yo lo defino así con todas las letras, además yo estuve en Siria, estuve en Damasco, en la casa donde él estuvo, donde tuve el avistamiento, un tío que se dedicaba a perseguir a los judíos, de repente ve una luz rara en el cielo, se cae del caballo, oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al final vuelve a Jerusalén y consigue imponer su forma de cristianismo al cristianismo de Pedro, que en teoría era la mano derecha de Jesús, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o esto nos dice la tradición católica, al hermano carnal, a Santiago, que era su propio hermano. Todos esos cristianismos desaparecen y todos los demás, y prevalece el cristianismo paulino de un tío que nunca conoció a Jesús y que tuvo su conversión años después. Y a partir de ahí se crea una narrativa que tiene que solidificarse en unos textos escritos cuando a partir del año 70 y de esa guerra terrible que masacra Israel de los romanos y que van desapareciendo ya todos los testigos que podían mantener la tradición oral, es cuando empiezan a escribirse primero las enseñanzas, ese documento Q teórico, ¿no? Que luego cada uno va interpretando con el paso del tiempo, se va enriqueciendo, se van añadiendo estratos y estratos y estratos hasta crearse una imagen, la del Jesús de la fe, Jesús el Cristo, que no tiene nada que ver con aquel rabino que no hablaba de cristianismo, que era un judaísmo ultraconservador, apocalíptico, y que solo hablaba para los judíos, igual que Saulo, porque Saulo tampoco habla para los cristianos. Lo que pasa es que Saulo, como sabe que tiene 42 meses para constituir recuperar las 12 o conseguir un poder equivalente a las 12 tribus de Israel, facilita tanto la conversión al judaísmo. No, oye, que ya ni tienes que ir al templo, no, de circuncidar, de nada, que eso encima con hoja de pedernal, con lo que duele eso, no, hay que conseguir que venga paganos, y él hace esos 3 viajes brutales, que ríete tú de Marco Polo, o sea, te das cuenta del inmenso poder que tiene la fe. O sea, es lo que yo te digo, ni las espinacas de Popeye, alguien con fe se puede comer el mundo. Está claro. Y a ver, Manu, joder, no podría estar más de acuerdo contigo en este resumen que ha hecho del Jesús histórico, y también de acuerdo contigo en lo fascinante que son esos 2 personajes a los que ya te digo, Juan el Bautista y Pablo, a los que por supuesto algún día cuando tenga el tiempo suficiente le dedicaré uno de mis libros sobre este tema. Manu, ya sí que nos vamos, pero no quiero terminar sin hacerte una pregunta que antes Raquel te ha posado un poco así pero que creo que merece la pena para hacer un cierre por todo lo alto de estas casi 2 horas que al final nos estamos tirando hablando y que se ha convertido al final en 2 programas. Y vuelvo con la síndone. A mí me sigue pareciendo un objeto asombroso, ¿no? Quiero saber tu opinión sobre la síndone. Creo que tengo claro que piensas que no pertenecía a Jesús de Nazaret, pero ¿lo consideras un objeto anómalo o lo consideras una mera falsificación medieval? No, yo lo considero un objeto normal. A ver, sé que esto va a quedar durante mucho tiempo. Vamos, para mí la síndone era el 5.º evangelio. Yo he sido muy creyente en la síndone y te digo más. El primer texto, la primera vez que yo escribí algo, que me senté delante de la máquina de escribir, bueno, de hecho creo que no tenía ni máquina de escribir, lo escribí a mano, Mi primer trabajo sobre lo paranormal, sobre lo sobrenatural, fue un estudio sobre la crucifixión en la historia, pero basándome en la Sábana Santa de Turín, que por cierto, como anécdota curiosa te diré que un hijo de la gran chingada de La Coruña terminó registrando, porque yo, como todo lo que publicaba en el Ojo Crítico es un fanzine, no tiene registro legal. Entonces tú si pillas algo del Ojo Crítico y lo haces tuyo, pues me jodo, es así. Claro. Y descubrí con el tiempo, cuando Begoña Rojo quiso hacerme una página web y recuperar todos mis primeros artículos, localizamos ese, y este cabrón lo había metido en un libro suyo, lo había metido el registro, y ahora yo no puedo utilizar mi propio artículo. Qué cojonante, Qué bueno. Eso es un artículo de más tonterías. Pero yo estaba convencido de que la síndone, como todas las reliquias, eran auténticas. Hay un capítulo que dedico también en el libro al tema de las reliquias, los cuerpos incorruptos. Cuando tú ves un cuerpo incorrupto, hostia, flipas.
hasta que descubres que primero ese cuerpo probablemente no es un cuerpo incorrupto y aunque lo fuese, no tiene nada de misterioso porque hay cuerpos incorruptos en todas las religiones e incluso fuera de las religiones. En el caso de la síndrome, ese Jesús que presentan tan arquetípico, tan caucásico, de pelo largo, hoy ya sabemos que Jesús, que hay unos trabajos brutales. De hecho, en el 99, en el número 99 del Ojo Crítico, te acordarás, porque publicamos varios artículos tuyos, cogiendo todas las investigaciones antropológicas, paleontológicas, que se han hecho con tumbas de la Palestina del siglo I o de la Judea del siglo I, de judíos, cadáveres, cráneos, con varios de ellos se hizo un estudio antropológico, y Jesús de Nazaret, que a mí es un tema que siempre me pareció muy fetichista y me interesó mucho, cómo era físicamente Jesús, ¿no? Eso creo que nos ha interesado a todos. Sí. Cuando descubro, por ejemplo, tengo una anécdota muy buena, en Mongolia, en Ulan Bator, en un Nadan, que estuvo allí, de encontrarme donde están los caballos de la festividad del Nadam, la fiesta que se hace en los tiempos de Genghis Khan, las carreras de caballos. Me encuentro unos folletos en el suelo, de verdad, te lo juro por Dios, Óscar, esto es real, ¿eh? Me encontré unos folletos que cuando los veo digo, uy, a mí eso me suena, esos dibujos los cojo, y era un libreto de los testigos de Jehová evangelizando en Mongolia, donde ponían a Jesús con los ojos rasgados como Genghis Khan, que es lo que hicieron los primeros misioneros. Hay toda una iconografía religiosa en Asia, en que Jesús, es que Jesús es asiático, no es europeo, es que Israel pertenece a Asia, que no nos damos cuenta, joder. Entonces, ese asiático que era Jesús de Nazaret, claro, pues tenía que ser un asiático como Dios manda, con sus ojos rasgados, con su perillita y tal. En África, en una de las misiones en las que estuve, los misioneros católicos usaban unos prospectos con Jesús negro, que es lo mismo que está en toda la iconografía religiosa africana, en Etiopía, por ejemplo. Luego la adoptaron los movimientos supremacistas negros, como Malcolm X y tal, que Jesús era negro. Tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Sí. Pero Jesús, en base a la ciencia, probablemente era un tío de 1,65 m, que no llevaba el pelo largo, que llevaba el pelo corto como era la moda griega de la época, que tenía la tez muy oscura, ojos marrones, que no era el marido del Zapataki, que no era Thor, joder, que no era ese tío de 1,80 m, rubio, de ojos claros, que ese nos quieren... ¿no? Ese Cristo ario. Claro, entonces es yo creo que también es otro argumento más a que la sábana santa, independientemente de que sabemos se utilizó la datación, yo antes del año 88 suplicaba, como toda la gente que conocía, porque yo llevo en esto desde principios de los 80, y durante esos 8 años todos queríamos que se hiciese el carbono 14 con la sábana santa. Cuando se autorizaron las pruebas, yo solo viví en tiempo real. Decía, joder, gracias Dios mío, por fin se van a enterar estos putos paganos de quién es el Hijo de Dios. Los protocolos fueron perfectos, se hicieron pruebas a doble ciego en 3 laboratorios. Si hubiera salido lo que nosotros queríamos, nosotros mismos defenderíamos esas mismas pruebas a muerte. Claro. Pero como salió lo que no esperábamos, no, está mal. Eso se hizo en un trozo de tela que estaba adulterado. Claro, que los científicos de 3 universidades son gilipollas y van a coger el trozo de tela donde estaba toda la mierda de cuando hubo el incendio. Hombre, por favor. Claro. No, es una obra de arte, pero como tantas otras, si tú te vas a los museos vaticanos y visitas los museos vaticanos, ahí ves cosas que dices, esto no puede ser real. O simplemente vete al Museo del Prado, tú ves un Velázquez, o ves un Goya, o ves un Miró, no sé. Y hay gente que a lo largo de la historia ha hecho cosas absolutamente maravillosas, y no solo en el ámbito del judio-cristianismo, pero es que además tú ahora te vas a Estambul, donde hay un palacio en el que están las reliquias del profeta Mahoma, y hoy juguemos con todas las cartas de la baraja. Si quieres aceptar las reliquias del cristianismo, vas a tener que aceptar las reliquias del Islam, vas a tener que aceptar las reliquias de Buda, que tienen hasta dientes del Buda, que claro, cuando se quema un cuerpo, lo que se queda son los dientes, ¿no? Claro. ¿Tú te imaginas tener un diente de Jesús?
pues van muy por delante de nosotros, tienen un trozo del cuerpo de Gautama. O sea que no, lo de las reliquias es muy comprensible, porque todos tenemos un punto de fetichismo, y más con Dios, todos queremos tener algo, un trocito de Dios que poder tocar, pero para mí no hay ninguna duda. En fin, Manu, ha sido todo un placer hablar contigo, te iba a decir, durante esta hora, durante estas 2 horas. Desde aquí volvemos a recomendar, por un lado, el libro que nos ha ocupado hoy, Buscando a Dios, desesperadamente, un libro magistral en el que habla de muchísimas más cosas de las que hemos hablado aquí, y eso que hemos hablado largo y tendido. Y luego otro que solo aún no hemos leído, que acaba de salir hace nada, pero son unos días, Omni, los testigos perfectos, que es, imagino que conociéndote es una auténtica maravilla, y al que pues ya te congregaremos cuando lo leamos, los dos, para volver a hablar contigo. Manu, Y luego otra cosa, ¿qué decirte, tío? Yo decirte que siempre me encanta leerte, que siempre me rompes la cabeza, y también decirte que ya te pillaré porque estamos ya fuera de tiempo, porque yo quiero que me expliques tu síndrome de Jerusalén personal, ¿ok? Bueno, a ver si suerte nos explica lo antes posible delante de un par de cervezas, Manu. Ok, muchísimas gracias. Serán bendecidas, que yo puedo bendecirlas. Bien. Eso. Yo si en el día de mañana quiero que alguien me aplique la extrema unción, quiero que seas tú, tío. Bien. Madre mía lo que te ha dicho. Si hubierais venido, que no vinisteis, si hubierais venido a la reunión del Ojo Crítico, que fue la bomba, me habríais visto. De mierda. Sí, me han contado algo. Sí, yo no lo sé. Que yo di la charla vestido de cura, como con mi alzacuellos y todo. Qué pena haberme perdido eso. En fin, Manu, volvemos, insistimos, recomendamos desde aquí tus 2 últimos libros, Buscando a Dios desesperadamente, Omni, los testigos perfectos, y que muchas gracias por este ratico, por este ratazo que hemos estado hablando de Dios, de lo divino y al final de lo humano, porque yo creo que todo esto en realidad gira en torno a eso, a lo humano, a lo demasiado humano, que diría Nietzsche. Muchas gracias, amigo, un placer, tío, como siempre. Un besazo muy grande a los dos, muchas gracias. Venga, seguimos.